Hola, muy buenas tardes, estimadas autoridades y compañeros del Departamento de Ciencias Naturales. Buenas tardes, apreciados estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. A nombre del equipo de Cátedra de la Tierra, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta jornada de actividades hoy martes 5 de julio del 2022. En este programa educativo Cátedra de la Tierra, doctor Gonzalo Cruz Calderón, llamado así en honor a su principal promotor, quien fue docente de este departamento y renombrado geólogo de la comunidad científica internacional. La Cátedra de la Tierra pretende contribuir a desarrollar y fortalecer una conciencia sobre los problemas del planeta para la adopción de hábitos, actitudes y valores que se traduzcan en acciones responsables y sostenibles con el ambiente. Bienvenidos todos nuevamente. Antes de iniciar la conferencia programada para el día de hoy, vamos a recordarles a los participantes que deben confirmar su asistencia llenando un formulario que publicaremos en el chat de esta sala Zoom. En el formulario se les pedirá llenarlo con una palabra clave que también daremos a conocer a través de este chat en el transcurso de la actividad, así que les invitamos a estar pendientes. También informarles que el chat estará habilitado solamente para comunicarse con los organizadores del evento, debido a que cuando se habilita para todos se satura de mensajes y muchas veces causa distracción y algunos de ustedes no encuentran los mensajes del formulario de asistencia y de la palabra clave. Bueno, una vez hechas estas observaciones, me permito presentarles a nuestro conferencista en esta jornada, el magíster Jorge Alberto Pérez, quien nos hablará del tema ictiofauna de Honduras, importancia y amenazas. Me permito comentarles un poco acerca de la hoja de vida del magíster Jorge Alberto Pérez. Él es licenciado en biología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una maestría en formulación, gestión y evaluación de proyectos. Es miembro del Tribunal de Honor del Colegio de Biólogos de Honduras. Forma parte del grupo de investigación en zoología acuática. Ha realizado diversas consultorías ambientales en el país y también ha sido docente de la clase de acuacultura y técnico de laboratorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta, entre otras experiencias. Le damos la más cordial de las bienvenidas, magíster. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlo. Gracias. En Cátedra de la Tierra y el espacio es suyo. Gracias. Bien, como usted mencionaba, mucho gusto a todos. Mi nombre es Jorge Pérez Antúnez y voy a hablarles sobre ictiofauna de agua dulce de Honduras, sus importancias y sus amenazas. ¿Por qué de agua dulce? Pues si envolvemos o encajamos todos los peces de Honduras, pues no terminaríamos hoy, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir solo relegados a lo que es dulce acuícola. Bien, pero para iniciar tenemos que saber primero a qué nos referimos con el tema de ictiofauna. Y según el Collins Spanish Dictionary, es un conjunto de peces de una determinada región. Así como las imágenes que ustedes están viendo ahí, Wilfredo Matamoros, un biólogo hondureño, en el 2006 hizo básicamente un estudio de ictiofauna de los peces del río de la costa norte de la costa norte de Honduras, ¿verdad? Donde podemos ver una serie de imágenes. Ahora, ya que entendemos qué significa ictiofauna, hay que entender qué es un pez. Entonces, les mencionaba, bueno, ya entendiendo lo que significa ictiofauna, que es un conjunto de peces, hay que entender lo que significa un pez, ¿verdad? ¿Qué es un pez dentro de toda la biodiversidad que existe a nivel mundial? ¿Qué es un pez? Primero que todo, son animales de sangre fría. En términos técnicos, correctamente se le debe decir poiquilotermos, es decir, de que son animales que no controlan su temperatura corporal por sí mismos. Por ende, la temperatura a los que ellos puedan vivir o pueden estar en cierto momento va a depender del medio en donde ellos están. Son vertebrados, esto quiere decir que tienen un notocordo, ¿verdad? Sobre todo en sus etapas larvarias, y tienen obviamente una columna vertebral. Son acuáticos en relación al medio donde viven, ¿verdad? Viven en agua,
ya sea marina, salobre o agua dulce, y poseen aletas y branquias. Las aletas para su locomoción, ¿verdad? Y las branquias como herramientas para el intercambio gaseoso, ¿verdad? O sea, ellos respiran oxígeno que está disuelto en el agua a través de las branquias. Según William Bussing, que es un especialista, fue un especialista de ictiología, ¿verdad? Que trabaja en la Universidad de Costa Rica, existen en Mesoamérica más de 350 especies. Probablemente haya aumentado esta cantidad debido a que la última dato que nos dio Bussing fue en el 2002. Entonces, según Bussing, las especies que tienen mayor probabilidad de encontrarse, los que dominan las aguas dulces de aquí de Honduras, son las poecilias, que son las que conocemos como bubuchas, y los cíclidos, que son los que conocemos como guapotes, tilapias, machacas, ¿verdad? Solo 4 familias provienen del norte del continente, y solamente el gaspar o el alligator gar, o también como se le conoce como peje lagarto, es el único que ha llegado hasta el sur de Guatemala. Existen un par de poblaciones aisladas en la parte norte, perdón, en el centro de Nicaragua y en la parte norte de Costa Rica, pero no son de distribución común, ¿verdad? Todavía sigue siendo más o menos un misterio de estos peces que llegaron, pero la distribución o la biodiversidad de peces se va a ver más que todo distribuida en estas dos familias, ¿verdad? La familia de las bubuchas y la familia de las machacas. Ahora, para ser más precisos, Matamoros, que es este investigador que les mencionaba al inicio, y sus colaboradores para el 2009 afirmaban que en Honduras existen 172 especies de peces que habitan específicamente en agua dulce, ya sean continentales o insulares. 166 especies son nativas y 6 de ellas son exóticas, o sea que vinieron de otros países. De estas 166 especies, 8 son primarias. Primarias son organismos que están recluidos específicamente en agua dulce, no toleran ningún grado de salinidad. 47 especies son secundarias, o sea que toleran cierto grado de salinidad, pero no lo prefieren, ¿okay? Siempre van a preferir el agua dulce. Y 111 especies que son periféricas. Esto quiere decir que son especies que van a tener algún ciclo de vida en algún momento en específico o por alguna condición específica fuera o dentro del agua dulce y el agua salada. Se van a estar cambiando de ambiente. De todas estas 166 especies, 9, según estos investigadores, son endémicas, o sea que están recluidas solo para Honduras. De estas 9, solamente 2 son certeras, que son endémicas, que son estas imágenes que ustedes ven a su lado izquierdo, que es Chortierus wesseli y Amphilophus ugabumorum. La primera está en la cuenca del río Cangrejal y la segunda está en la cuenca del río Choluteca. Ahora, teniendo en cuenta que ya sabemos lo que es ictiofauna, ya sabemos lo que es un pez, ya sabemos cuántos peces hay más o menos en estos lugares, hay que ver cuál es la importancia de los peces dulceacuícolas a nivel nacional. Y vamos a pasar desde la parte de indicación biológica, que es para conocer el estado de un ecosistema, la parte de pesca y la parte de piscicultura. Bueno, como indicadores biológicos es muy importante conocer que la ictiofauna es uno de los elementos que más se ha utilizado para conocer la calidad de un ecosistema, ¿verdad? Y esto en muchas ocasiones se da porque los peces incluyen distintos niveles tróficos, ¿verdad? A lo largo de su vida, o sea que hay algunos que se alimentan de fitoplancton, otros se van a alimentar de esos peces que se alimentan de fitoplancton, distintos crustáceos, pequeños gusanos, insectos, ¿verdad? Ellos abarcan todos los niveles tróficos. También es importante conocer de que los peces normalmente tienen mayor longevidad que el resto de los organismos acuáticos y tienen mucha movilidad. Un ecosistema, al verse amenazado, entonces nos permite ver que este movimiento que dan los peces lejos de la contaminación o lejos del fenómeno que los está molestando. Entonces, vamos a utilizar siempre a los peces como indicadores. En muchos países se utilizan desde hace varios años. Estos son solo algunos de los índices que se aplican continuamente para conocer la calidad del ambiente. Tenemos el de diversidad de Shannon y Wiener, aunque ha sido criticado porque no considera periodicidad, o sea, no se está haciendo continuamente en el tiempo, ni el tipo de muestreo que se vaya a aplicar. El de riqueza específica, que siempre va a depender del tamaño de la muestra, también de la información de la comunidad que vayamos a evaluar. Por ejemplo, si hemos estado trabajando con esta misma comunidad continuamente, pero
tiene como contradicción que es sensible a la degradación ambiental. Si ocurre un fenómeno repentino, por ejemplo, que degrade el medio ambiente, riqueza específica no nos va a funcionar porque vamos a tener de repente un desplazamiento de toda esa comunidad y ya no vamos a tener datos. Aparte también de la estructura de edades, porque los peces suelen tener distintas edades y distintos tamaños, y la riqueza específica en ese momento no nos va a servir. También tenemos análisis de gremios, que es muy utilizado, ¿verdad? Que esto va a ser hacer una clasificación de los peces que encontremos en un río según sus hábitos y preferencias alimenticias. Pero los que más se utilizan son los índices multimétricos, o sea, agarrar distintos análisis, distintos índices y enriquecer nuestra investigación aplicándose cada uno de estos. Y el que más se ha utilizado a nivel internacional es el conocido como índice de integridad biótica. Este se inventó por Carr y sus colaboradores en 1986, desarrollado específicamente para los estados del medio oeste de Estados Unidos, pero fue progresivamente aplicado en otras regiones y en otros países, como por ejemplo ustedes lo ven ahí, Bélgica, Canadá, Francia, México. Este va a variar, va a depender mucho de la variabilidad natural y de la región también, ¿verdad? También donde esté localizado la cuenca donde nosotros vamos a muestrear y el tipo de río, ¿verdad?, que podamos tener dentro de nuestro estudio. Esto va a incluir entonces mucha información relacionada con limnología, con hidrología, con geología, ¿verdad? No solo es un estudio directamente de peces, pero este es el índice multiparamétrico que más se utiliza a nivel internacional. Ahora, otros aspectos importantes sobre los peces es la pesca, ¿verdad? Y que creo que es el que más tenemos nosotros como idea, ¿verdad? Que es la actividad extractiva o de captura de especies hidrobiológicas. La pesca puede ser de tipo comercial, que es una de las cosas que nosotros estudiamos aquí en la Escuela de Biología, ¿verdad? Que esa ya tiene un propósito de beneficios económicos, ¿verdad? O sea, es con fines de lucro. Tenemos la de subsistencia, que esta está destinada a la alimentación familiar o intercambio de estos productos, o sea, no en fines de lucro, como lo que ustedes están viendo en esa imagen, que es un pescador en el río Patuca, tras un estudio que nosotros realizamos ahí. También tenemos la pesca deportiva, que es muy importante. Ya de esparcimiento y recreación. Honduras es un país muy popular en temas de pesca deportiva porque tiene acceso a dos mares, ¿verdad? Los dos océanos. Y sobre todo el Caribe es muy popular para esto. Y muchos ríos también en los que se puede hacer mucha pesca deportiva, sobre todo en los ríos que están cercanos o que tienen acceso directo al mar. Y pues la que nosotros más tenemos aquí como experiencia, ¿verdad? Dentro del laboratorio de acuacultura en el que yo trabajo, que es la pesca científica. Que esto es con temas de investigación, exploración, protección ambiental, ¿verdad? Datos biológicos para estudios en mineras. Todo esto pues es parte de las actividades que se realizan de pesca aquí en Honduras, hablando específicamente para peces de agua dulce, ¿verdad? Tenemos también otro tema que es muy importante y muy interesante, que es el de la piscicultura. La piscicultura es la crianza de peces bajo condiciones controladas, ¿verdad? En este caso, lo que estamos haciendo es que a los peces que nosotros tenemos dentro de un estanque, les vamos a dar las condiciones específicas y los vamos a estar alimentando y en algún momento poder extraerlos, ¿verdad? Y poder venderlos. Honduras está exclusivamente dominado en la piscicultura por el cultivo de tilapia. Como ustedes ven ahí, el cultivo de tilapia, como para el 2014, ¿verdad? Que es un dato viejo, pues producía alrededor de 74.1 millones de dólares de filete de tilapia, en filete de tilapia vendido exclusivamente hacia Estados Unidos. Ya para los últimos años hemos sobrepasado los 34.500 toneladas de tilapia, ¿verdad? Y somos un país que exporta, o por lo menos que cumple con la demanda del 5% de lo que pide Estados Unidos en filete de tilapia. O sea que eso es una actividad muy grande a nivel nacional. Hay muchas empresas que se dedican a esto y me imagino que la mayoría de ustedes ha de conocer Aquafinca, ¿verdad? St. Peter Fish, que es la que está en el agua de hoy, en el Cajón, y esa es una empresa que es la que domina a nivel nacional, ¿verdad? El cultivo de tilapia. En este caso, un tipo de piscicultura comercial, ¿verdad? En el nivel mundial, la carpa, el salmón, distintas especies de peces gato y la tilapia son las especies que han dominado los últimos años la piscicultura. Como parte de las actividades del Laboratorio de Acuicultura de la Escuela de Biología,
nosotros tenemos, bueno, logramos instalar, ¿verdad? Y tenemos a disposición estanques de fibra de vidrio y estanques de geomembrana, en la que los estudiantes de la carrera de biología y voluntarios, perdón, pues realizan una serie de prácticas, ¿verdad? Para ir aprendiendo y conociendo, pues, todas las técnicas requeridas para el estudio de la piscicultura. También hemos tenido la suerte de participar junto con estudiantes, ¿verdad? Ya sean de la asignatura de piscicultura como voluntarios, en proyectos de vinculación social, en los que hemos ayudado a otras instituciones educativas, sobre todo públicas, ¿verdad? Como la Escuela Cerro Grande 2 o el Centro Educativo Integral Amor, Fe y Esperanza, con temas relacionados con la piscicultura, cultivo de tilapia y también integrado al cultivo de tilapia, lo que se conoce como acuaponía, que es la integración de acuacultura y agricultura, ¿verdad? Entonces, otra de las actividades que nosotros tenemos aquí dentro del laboratorio de acuacultura. También en la piscicultura podemos incluir la acuariofilia. Esta es la afición por la cría de peces, ¿verdad? Y demás organismos acuáticos. En este caso, pues, de peces, siempre bajo condiciones controladas. Esta es una industria muy grande a nivel mundial. Ha ido creciendo con el tiempo, pero ya para el 2008 la industria generó aproximadamente 500 billones de dólares y ha tenido en los últimos años una tasa de crecimiento de 14% por año. Esto fue un cambio que se dio radical en cuestión de 5 años a raíz de la publicación de la película Finding Nemo, ¿verdad? Que la idea era, pues, por parte de los creadores de la película, era no extraigamos animales de los medios naturales. Funcionó hasta cierta parte, ¿verdad? Pero también esto le dio como un empuje, un plus a la industria del acuarismo. Entonces ahora pues hay una cantidad enorme de especies de peces de agua dulce que son muy solicitados en la parte de acuariofilia, ¿verdad? De alto valor. Hay peces que pueden llegar hasta los $3,000, por ejemplo, tipos de carpas japonesas, ¿verdad? Que pueden llegar hasta los $3,000. Y aquí en Honduras no somos la excepción. Hay una cantidad enorme de acuaristas a nivel nacional, tanto en Tegucigalpa como en las ciudades más grandes, ¿verdad? Gente que ha ido extrayendo especies, gente que extrae algunas especies, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Honduras, de todos los peces que nosotros tenemos, hay 4 grupos, ¿verdad? Que son los más populares. Tenemos las anguilas, ¿verdad? El género Cymbrancus. Tenemos los congos o cíclido convicto, que se le conoce como Amatitara nigrofasciata, y sus otras especies que son muy parecidas a ellos. Las 5 especies de guapotes que existen aquí en Honduras también son muy populares en el acuarismo. Y tenemos una especie endémica, el chortiero hueseli, que es muy popular, sobre todo porque la historia es muy particular. La persona que la descubrió a esta especie, ¿verdad? Apellido Wessel, era un acuarista. Y él identificó la especie, él encontró la especie una vez, me imagino que en la cuenca del río Cangrejar, y pues empezó a cultivarla, empezó a tenerla dentro de acuarios, y pues con el tiempo fue conociendo más personal, ictiólogos, ¿verdad? Y alguien pues dijo, no, es una nueva especie, y la describió y le puso el nombre de la persona que la descubrió, ¿verdad? O sea, la descripción pasó a nombre del descubridor, ¿verdad? Entonces, estas son especies que son muy populares a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, el Congo, el cíclido convicto, es una especie que la podemos encontrar casi que a nivel mundial, ¿verdad? Reportes incluso de Australia como especie exótica se pueden ver en las noticias. También esto es parte de las actividades que se realizan en el laboratorio de acuacultura. Si lograron ver la imagen donde estoy yo sentado, pues yo estoy justamente en el laboratorio, ¿verdad? De peces ornamentales, donde pues tenemos una serie de especies, ¿verdad? Que son más de atractivo visual que de productivo, en el que trabajan los estudiantes, donde trabajan también los voluntarios, y hemos tenido la oportunidad incluso de atraer ya estudiantes de escuelas, ¿verdad? De otras escuelas para poder compartir con nosotros una experiencia relativa pues al acuarismo que tanto nos gusta. Una de las cosas que más placer dan al trabajar en un proyecto como estos es ver el crecimiento que han tenido voluntarios, estudiantes que han sido voluntarios del laboratorio de acuacultura, ¿verdad? Estas son imágenes que les solicité una vez a ellos hace algún tiempo, en donde ustedes se fijan, pues todos ellos han empezado con sus acuarios a pequeña escala y a medida pues fueron creciendo. Algunos de ellos incluso ya tienen como negocio la venta de peces ornamentales, ¿verdad? Entonces una de las cosas que más placer dan es ver el conocimiento que ellos van adquiriendo con el tiempo en el tema relacionado con el acuarismo.
Estos dos temas que acabamos de hablar, el tema de las pesquerías y el tema de la piscicultura, son tan importantes para el laboratorio de acuacultura que elaboramos 2 manuales de procedimientos para laboratorios relacionados con estos temas. Estos manuales están a punto de ser publicados por Editorial Universitario. Entonces, para que vean lo importante que es para nosotros este tipo de temas, que los consideramos como dentro de la parte de peces dulceacuícolas. Ahora, ¿qué amenazas podemos encontrar para la ictiofauna dulceacuícola de Honduras? Principalmente las que amenazan toda la biodiversidad de Honduras, ¿verdad? Actividades productivas mal planificadas, ¿verdad? Deforestación, incendios forestales, que lo tenemos continuamente, la cacería ilegal, que en este caso sería la pesca ilegal, extracción no controlada de estos recursos, ¿verdad? Introducción de especies exóticas, que lo vamos a ver un poquito adelante, y obviamente la parte de contaminación de los ecosistemas. Iniciando con la pesquería ilegal, ¿verdad? Y las artes y prácticas ilegales de pesca, como ustedes lo pueden ver ahí en este grupo que se conoce como Hondureños contra la Pesca Ilegal, pues hay una serie de regulaciones que se han venido trabajando en los últimos años y que por desgracia no se están cumpliendo y están afectando la biodiversidad de peces, ¿verdad? Sobre todo de agua dulce. Por ejemplo, una de las cosas que está prohibidas por la ley de pesca y acuicultura es la pesca en bocas de ríos. Y es muy común encontrar que los fines de semana llega gente de distintas localidades a muchas bocas de río a poner trasmayos completos, o sea, redes que tapan, ¿verdad? Toda la entrada y salida y capturan estas especies periféricas que están buscando entrar o salir para hacer algún proceso de su vida. También luz de malla por debajo de lo establecido, es quiere decir de que la red que ellos están utilizando es muy pequeña y captura animales que todavía no han llegado a reproducirse. Entonces, esa es otra de las cosas que vamos a encontrar que es muy complicada para la ictiofauna de agua dulce. El respeto de las tallas de primera maduración sexual. Estos son datos que también están muy relacionados con la parte científica. Para poder conocer la talla de madurez sexual de una especie hay que hacer investigación científica primeramente, pasarlo a ser ley, ¿verdad? Y en muchas ocasiones las personas que realizan la pesca no cumplen con estas tallas, ¿verdad? No respetan las tallas. Tenemos métodos algunas veces ilegales, como por ejemplo el método de la vara, que es uno que se practica mucho en el lago de Yohoa, que es pues rodear un grupo de peces que están encerrados en algún espacio y empezar a golpear el agua con una vara. Los peces se asustan y se meten dentro de las mallas, ¿verdad? Que eso es ilegal. Y pues también hay cosas que son muy comunes aquí en Honduras, como la dinamita y los venenos para poder extraer todos los peces, ¿verdad? Que son cosas muy perjudiciales. Como ejemplo, y un ejemplo muy claro es este estudio que se realizó junto con personal del laboratorio de acuacultura, ¿verdad? Y una par de practicantes de la Escuela de Biología, en este caso en la zona cultural de Reserva del Hombre y la biosfera del río Plátano. Y quisimos estudiar, bueno, logramos estudiar el cuyamel, que es un pez de agua dulce, ¿verdad? Que también sale al mar a hacer ciertos procesos de su vida. Y tras 10 meses de datos, excluyendo los meses de marzo y abril, solo se lograron encontrar 25 especímenes. Y de esos 25 especímenes, solo 10 estaban frescos. El resto estaban salados. O sea, básicamente después de hacer un esfuerzo científico muy grande, pues no logramos encontrar esta especie. ¿Por qué? Por la sobrepesca, ¿verdad? Por todas estas prácticas que se han venido dando a lo largo de los años, que van a afectar las poblaciones de los peces de importancia económica, ¿verdad? Y cultural. También tenemos un problema muy grande que es la introducción de especies exóticas, que esto no solo afecta a peces, ¿verdad? Pero vamos a hablar de ejemplos específicos para los peces. Bueno, obviamente los peces introducidos o exóticos van a competir por espacio, por alimento, no tienen depredadores naturales, pueden en algunas ocasiones hibridarse con las especies nativas, puede introducir parásitos y enfermedades y obviamente alterar algunos procesos ecológicos. A este impacto se le conoce como efecto Frankenstein, ¿verdad? Porque las consecuencias que ocurren en el medio ambiente no se pueden predecir, suelen ser negativas y no se van a poder producir, aunque las intenciones sean buenas, ¿verdad? Normalmente no vamos a poder predecir eso. Y lo que ustedes están viendo al lado izquierdo, pues es un ejemplo claro de lo que está ocurriendo aquí en Honduras. Cuando esta empresa está publicando de que está sembrando alrededor de 250,000 alevines de tilapia
en el agua de Yohoa, fomentando la seguridad alimentaria y nutricional de los pescadores. En el tema de seguridad alimentaria es muy importante, pero no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Y cómo entendemos de que los efectos van a ser negativos. Pues los que estudiamos, en este caso peces, sabemos cómo trabaja la tilapia, cómo la biología y la ecología de la tilapia. El género Orochromis, que es el que pertenece a la tilapia con la que nosotros trabajamos acá en Honduras, suele madurar sexualmente a los 3 meses. Entonces, el macho normalmente tiene la costumbre de bajar al fondo y hacer un nido al que se conoce como batea, ¿verdad? El nido, pues los distintos machos bajan al fondo, hacen este conjunto de bateas que se conocen como lek y empiezan a atraer a las hembras. Si ustedes se fijan, este montón de hoyos que están ahí en la imagen son pues distintas bateas muy cercanas. Los peces en época de reproducción se vuelven obviamente muy agresivos, ¿verdad? Los machos, y empiezan a desplazar a las especies nativas, ¿verdad? Con su agresividad empiezan a desplazar a las especies nativas. Ya hay ejemplos que de especies incluso endémicas en Venezuela, en Colombia, especies endémicas que han sido desplazadas y terminaron extinguiéndose por culpa de la tilapia. Otro de los problemas con el caso de la tilapia es que tiene una reproducción asincrónica, o sea, no depende de una época del año en específico, solo depende de altas temperaturas. Y al ser un país subtropical, las altas temperaturas son continuas en Honduras. También tenemos el caso del lionfish o de pez león, ¿verdad? Que es una especie de origen acuariófilo, que aparentemente fue liberado en Estados Unidos, ¿verdad? Por alguna persona, un grupo de personas, ¿verdad? Unos cuantos individuos que empezaron a reproducirse y a invadir todo el Caribe. Esto, lo que ustedes ven aquí a su lado izquierdo, es un estudio de tesis elaborado por un colega, el máster Nerin Lobo, ¿verdad? En la Universidad de Costa Rica, donde él conoció la densidad y hábitos alimenticios del pez león, ¿verdad? De 2 especies de pez león que están reportadas para Honduras. Y miren qué problema ha sido esto, ¿verdad? Los valores que él encontró, que por ejemplo para la bahía de Tela existe una densidad de 12 individuos por cada 100 metros cuadrados, ¿verdad? Es un valor bastante alto. Que la bahía de Tela es la localidad con mayor densidad de pez león y de ambas especies para Honduras. Pues él listó, ¿verdad?, la cantidad, las especies de peces y de crustáceos que son de importancia comercial, ¿verdad?, que son parte del alimento del pez león. Y algo muy interesante, que lo estoy asociando con una información que obtuve la semana pasada, que la densidad de pez león aumenta en zonas que tienen baja salinidad y baja temperatura. En comunicación personal con un ex estudiante que ahora está trabajando en Omoa, pues hubo un reporte de aparentemente de pescadores de la zona que decían que habían encontrado pez león en ríos. Y pues respaldado con la información que da el Máster Lobo, ¿verdad? Que la densidad aumenta en zonas con baja salinidad. Entonces hay una probabilidad que lo podamos encontrar ahí, ¿verdad? Y esto está en contra, eso es una amenaza continua para los peces de agua dulce de Honduras. La idea es pues ahorita pues tener una practicante ahorita que es parte de los voluntariados de aquí del laboratorio, pues para ver si podemos hacer esa pequeña investigación. Otras amenazas que tiene la ictiofauna dulce acuícola es la contaminación. Ustedes se fijan, estos solo son algunas de las continuas noticias que anualmente se van dando, ¿verdad?, sobre investigaciones o sobre reportes de mortandades masivas de peces. Una de las cosas que más preocupan es que las autoridades ambientales, ¿verdad?, gubernamentales, en muchas ocasiones ni siquiera pueden identificar las especies. Entonces, si no podemos identificar las especies, no podemos tampoco identificar la causa. Es algo bastante preocupante y todos nosotros conocemos pues, que los ríos de aquí de Honduras pues, tienen alto grado de contaminación. Otro de los problemas que podemos encontrar como amenaza para las especies dulceacuícolas de Honduras de peces es la deforestación de las cuencas. Miren qué interesante que haciendo una revisión bibliográfica encontré que la Universidad de Cambridge lo asoció directamente, ya que los peces obtienen, según este estudio, el 70% de su alimento indirectamente de las hojas de los árboles. Pero no es que los peces comen las hojas de los árboles, sino que estas hojas se descomponen en los ríos
y lagos, al descomponerse, introducen nutrientes, como por ejemplo nitrógeno, al medio acuático, y esto permite la floración de fitoplancton, que es la base de la alimentación en cualquier ecosistema acuático. Al no tener este porcentaje de nutrientes que provienen de las hojas de los árboles, entonces obviamente existe una reducción en la alimentación, ¿verdad? Que es la alimentación base, y pues eso se va traduciendo al resto de la cadena trófica. También es importante conocer que la erosión que causa la deforestación, ¿verdad?, entra a los ríos y termina reduciendo la capacidad fotosintética del fitoplancton, o sea, no permite la entrada de luz al agua, ¿verdad? Entonces, ya no tenemos, en estos casos, ya no contamos con suficiente fitoplancton para la alimentación, y esto también dificulta directamente la respiración de los peces, ya que la materia en suspensión, ¿verdad?, cuando es de origen de suelo, tiende a bloquear las branquias de los peces. Bien, gracias por su atención. Yo digo que no teníamos mucho tiempo, ¿verdad? Estoy listo para cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier comentario. Muchas gracias, Magíster, por tan valiosa información. Hemos aprovechado al máximo este tiempo. Sí, hay algunos comentarios, algunas preguntas de los asistentes y se las leeré a continuación para que usted nos ayude a dar respuestas. Una de las preguntas Correcto. dice, si los peces sufren estrés cuando, de acuerdo a las formas de matarlos, cuando son pescados, y si esto influye en el riesgo que pueda tener al consumirlos. Sí, fíjese que sí. Lo ideal cuando estamos hablando en temas de pesquerías y de piscicultura, lo ideal es poder hacer el sacrificio, decimos de manera técnica, ¿verdad?, con hielo. Si el pez se estresa mucho antes de morir, normalmente la carne, por efecto del ácido láctico, se vuelve como pelotosa, o sea, como mucho bulto, ¿verdad? Entonces, no afecta a la salud humana, pero sí afecta a la calidad del producto, porque el producto se vuelve amargo. Entonces, lo ideal es poder sacrificar estas especies, ¿verdad? O sea, los peces en general, sacrificarlos en hielo. También ocurre de que si el sacrificio no se da directamente en hielo, puede pasar un periodo de tiempo en el que el pez, pues, empezó a descomponerse, ¿verdad? Como cualquier organismo muerto, empieza a descomponerse en el tiempo, y eso sí puede llegar a afectar la salud del consumidor final. Entonces, aquí en el laboratorio de acuacultura, una de las cosas que nosotros hacemos mucho énfasis es en esta parte de sacrificio del producto acuícola, y conocer también la calidad del producto acuícola con base a análisis organoléptico, o sea, con nuestros sentidos, ¿verdad? O sea, los estudiantes pues ya salen con capacidad aquí de poder conocer si el producto está en descomposición o no. Interesante información. Otra consulta dice, ¿qué organización u organizaciones son las encargadas de regular la pesca ilegal? Aquí solamente es la DIGEPESCA, que es la Dirección de Pesca y Acuicultura, junto con la Naval. Pero, pues, por situación de país, ¿verdad? Si entendemos que toda la parte de protección ambiental, pues, siempre ha estado desfasada, siempre ha estado de poco interés. Entonces, en trabajos que nosotros hemos realizado y conversaciones con colegas, ¿verdad?, pues entendemos de que la DIGEPESCA a veces está sin personal para poder regular bien las actividades pesqueras, y en muchas ocasiones, pues obviamente al tener que hacer decomisos, ¿verdad?, y tener que ir pues detrás de gente que está haciendo actividades ilegales de pesca, tiene que estar la Naval, y muchas veces, bueno, una cosa que me pareció siempre muy molesta y muy dolorosa es que la Naval no tenía dinero para llevar sus lanchas. Entonces no podían hacer sus actividades de protección de los ecosistemas porque no tenían pues combustible. Entonces, estas son las dos instituciones que cubren, que rigen, ¿verdad?, la pesquería, pues, pero no son las más eficientes del país. Claro, es un tema complejo. Hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son las especies de peces de agua dulce que están en peligro por la escasez de las fuentes de agua?
Pues fíjese que reportes oficiales solo tienen como interés especial de preocupación al Cuyamel y al Tepemechín. Cuyamel es el que nosotros estudiamos con estos estudiantes estas estudiantes en la Mosquitia, ¿verdad? Y que logramos publicar con ellas. Y Tepemechín, pues otro también que se puede encontrar en ambos mares. Estas son de interés comercial, ¿verdad? Y como hacen un ciclo de vida dentro del agua dulce y otro fuera del agua dulce, entonces estas migraciones normalmente son estorbadas por pescadores, por represas, ¿verdad? Por actividad de contaminación. Entonces, estas dos especies son de interés nacional, pero nunca han sido metidas dentro de una lista roja o una lista de protección especial. Haciendo una revisión ayer sobre el tema pues también encontré de que en Centroamérica en general se considera a los guapotes, ¿verdad? Como también en peligro especial, o sea, como una situación especial, ya que en muchos países son muy buscados en la pesca deportiva, ¿verdad? No tanto aquí en Honduras, tengo entendido yo, o sea, yo he pescado guapotes, ¿verdad? Pero no sé qué tanto la gente lo busca aquí en Honduras, pero sí también que los guapotes. Pero viendo los datos por ejemplo, del Cuyamel que nosotros tenemos para la Mosquitia, que es una zona virgen, entre comillas, pues es de mucha preocupación, ¿verdad? Y el tepemechín también es un pez que pocas veces se ve. Muchas gracias, Magíster. Un estudiante pregunta si la especie de pez, el black bass, que se introdujo en el lago de Yohoa es dañino para el ecosistema y para el consumo también en los seres Pues humanos. sí, pues se creyó, habría que hacer análisis, ¿verdad? De eso. Solo hay uno o tal vez dos estudios realizados por un biólogo en los 70, que es el profesor Gustavo Cruz, que por suerte todavía lo tenemos aquí en la Escuela de Biología, que hizo análisis de gonadales, estadio gonadales en black bass. Lo que yo le podría decir es que el black bass es un pez depredador, pero pues creo que no logró depredar todo lo que él podía, ¿verdad? Y lo depredamos, los pescadores lo depredaron incluso antes de lo que él pudiera hacer, pues todo su desastre ambiental. El black bass no sería una especie que a mí me preocuparía mucho como un efecto negativo. La tilapia sí, la tilapia es una especie que sí verdaderamente a mí me preocupa. Y el tema que a mí siempre me gustó en la biología fue la piscicultura, pero poco a poco me he dado cuenta que pues la tilapia sí es un problema grande a nivel nacional y pues preocuparnos tanto por el black bass no sería, sino que sería eliminar la tilapia o por lo menos adaptarnos a otras especies nativas para impulsar la piscicultura de especies nativas, o sea, de especies locales, ¿verdad? Y no de especies que vienen del extranjero. Gracias. Y justamente hacia la tilapia va dirigida la siguiente pregunta, ya que un estudiante tiene la inquietud, sí, ¿qué tanto afecta para nosotros los seres humanos el consumo de tilapia? Sí es cierto que tienen hormonas o que pueden afectar No, mire, nuestra salud. la tilapia es un pez muy benévolo para el cultivo. Es muy fácil cultivarla, resiste muchas adversidades ambientales, es muy nutritiva eh, y en el mercado tiene la ventaja de que no tiene tanto sabor a pescado y aparentemente mucha gente no le gusta el sabor a pescado, entonces uno la prepara y le da su propio sabor. Sí se utiliza hormonas en la tilapia, pero no afecta de ninguna manera al ser humano, de ninguna manera. Se utilizan unas hormonas masculinizantes las primeras 4 semanas, pero esas hormonas con el tiempo, pues la tilapia produce mucho más hormonas masculinizantes o mucho más testosterona en época de reproducción que lo que se les da en el alimento. No hay manera de que esto nos vaya a afectar. Ahora, si usted se dedica al cultivo de tilapia y hormoniza estas tilapias para tener un cultivo monosexo de machos, que es lo que se busca en un cultivo de tilapia, porque los machos son los que crecen más rápido y más. Si usted no sigue las medidas de bioseguridad con la hormona, por ejemplo, gabacha, guantes de hule, máscara de gas, ¿verdad? Taparse la cara, ¿verdad? Y taparse los ojos. Si no sigue estas medidas de bioseguridad, eventualmente en el tiempo va a sufrir de cáncer. Porque las hormonas, esa cantidad de hormonas, pues en una persona con continuo contacto, ¿verdad? La hormona pura, pues se sabe
se ha datado de que produce problemas de cáncer y problemas en los huesos, ¿verdad? Pero no en el consumo. Pero, o sea, nos comemos un pez que ya tuvo 5 meses para pues desligarse de la hormona, ¿verdad? Que la hormona termina yéndose en el agua y que la tiene mucho más en época de reproducción. Los machos se ponen súper agresivos en época de reproducción y la testosterona es mucho más. Gracias, Magíster. Y hay muchos estudiantes que han coincidido en esta pregunta bien interesante que provoca bastante curiosidad en la población hondureña y en la comunidad internacional. Y es referente a la lluvia de peces en lloros. Y nos preguntan si han estudiado, si han investigado, qué pasa con ese fenómeno. Me imaginé bien. Como buen biólogo, lo que voy a decir que no sé, ni idea. O sea, nadie se ha dado a la tarea de investigarlo, ¿verdad? Porque es un fenómeno que no tiene una época exacta, ¿verdad? No es que lo podemos esperar, que a mí me digan el fin de semana va a ocurrir, yo puedo ir, ¿verdad? Si no, pues ya lo hubiéramos trabajado. Lo que yo sí considero que puede ocurrir es que aguas subterráneas, o sea, cuando llueve, ¿verdad? El agua viene con cierta fuerza desde las montañas o de ciertos lugares, entra de manera subterránea y pues ahí en Lloro, pues asumo yo que tiene lugares por donde sale, porque lo que es, por mucho reporte que digamos y que la gente dice, nadie los ve caer, que se puede dar, porque se ha dado ese fenómeno en otros lugares con trombas marinas, pero pues Lloro no está al lado del mar, ¿verdad? Entonces no podríamos decir que es específicamente eso. Entonces, yo coincidiría que me atrevería a tener la hipótesis de que es más que todo aguas subterráneas, pues que se levantan, que terminan saliendo por algunos huecos, por algunas cornisas, por algunas oquedades que tenga el suelo, lugares así, y pues estos peces quedan varados básicamente, deja de llover, y cuando la gente sale, pues los mira y dice lluvia de peces. El fenómeno se puede estudiar de manera biológica, ¿verdad? De manera climatológica también, si en todo caso está relacionado con el clima, pero me parece mucho más interesante cultural. Entonces yo digo que lo dejemos así como lluvia de peces, mejor siempre, ¿verdad? Que alguien lo investigue, que alguien lo publique, ¿verdad? Pero que siempre lo dejamos como lluvia de peces, porque el tema cultural es hermoso. Sin duda es un fenómeno que atrae, llama mucho la atención y sigue siendo una incógnita para la comunidad científica. Sí. Creo que tenemos espacio para un par de preguntas más. Hay otro fenómeno aquí por el que nos pregunta, que se da en el río, en el Ulúa, por Trinidad Santa Bárbara, respecto a los peces que saltan río arriba. Si sabe algo Sí, usted sobre muchas este especies. fenómeno. Muchas especies, o sea, es muy común. Hay muchas especies que hacen ¿cómo se llama? Sus migraciones, ¿verdad? Para reproductivas las hacen aguas arriba, ¿verdad? Porque es ideal poder transportar los huevos, ¿verdad? O sea, llevar los huevos, depositar los huevos en la cuenca alta y esperar que las mismas corrientes los lleven cuenca abajo, ¿verdad? Entonces es común, muchas especies lo hacen. Eh, a nivel nacional, habría que ver específicamente qué especies son las que la persona que está preguntando ha visto, ¿verdad? Que para eso se hacen pues, estos estudios. Me habían comentado a mí hace algún tiempo, me habían comentado sobre ese fenómeno, pues, propuse que fuéramos a estudiarlo, pues al final nunca salió con una alcaldía que estábamos ahí en ese momento. Y es un fenómeno como, por ejemplo, salvando las distancias, obviamente, el salmón, ¿verdad? Que está en la parte norte del continente, pues el salmón hace eso. El salmón es muy sorprendente porque incluso el salmón brinca cascadas completas, ¿verdad? O sea, no cascadas gigantes, ¿verdad? Pero cascadas de 3, 4 metros, pues le logra brincar para poder regresar a esos puntos. Entonces, esos fenómenos se dan por puras cosas de reproducción, ¿verdad? Ha de ser muy interesante verlo en vivo, ¿verdad? Yo, pues, por desgracia, no lo he podido ver. Muchas gracias y creo que tenemos espacio para una última pregunta. Nos dicen, bueno, hay muchísimas preguntas respecto a este tema, Magíster. Creo que les ha llamado mucho la atención y despertado la curiosidad en los participantes. Referente al pez león, si sería recomendable liberar un pez que sea depredador del mismo. ¿Esa sería la No, solución? no, no, no. No, 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 no. Mire, ya teniendo las experiencias que han tenido en muchos otros países, no sigamos liberando nada más. O sea, resolvamos los problemas que tenemos ahorita
No metamos nada más, por favor, porque qué problema con eso. No, está bien. O sea, la idea fue buena al inicio, pero tenían experiencias con otras especies de animales, ¿verdad? No específicamente peces, en Australia sobre todo. O sea, en Australia se liberó, en Australia empezaron a tener problemas con una peste de unos insectos, entonces liberaron un sapo. Entonces el sapo después empezó a crecer en población, te liberaron una serpiente y la serpiente empezó a crecer en población, entonces tuvieron que liberar. Fue un problema, una bola de nieve, ¿verdad? Que fue complicando. Para el pez león ya tenemos la solución, solo que aquí en Honduras no se aplica. Ya está datado, hay muchas islas del Caribe que lo aplican, las Bahamas, por ejemplo, lo aplican muy bien, que cada 4 meses contratan pescadores que se sumergen con arpones y durante 2 o 3 semanas les dicen acaben con todos los peces león, ¿verdad? Entonces la población baja, disminuye a tal punto de que deja de ser una amenaza para el ecosistema. ¿Okay? Y cuando empieza a crecer esta población, pues se repite la actividad. Entonces, para esto tendría que ser una institución organizada, una organización muy responsable, ¿verdad? Y pues obviamente tener el personal capacitado para hacer pues esta captura. No lo vamos a acabar, nunca va a desaparecer el pez león, pero sí lo podemos controlar. Entonces, sería más que todo hacer ciencia aplicada y no dejarle a un organismo, pues a otro animal que se lo coma. Aunque ya hay datos de tiburones y de meros, que son peces bastante grandes, que se les ha visto alimentarse de pez león. Probablemente en algún momento la misma naturaleza se autocorrija, ¿verdad? Le agradecemos, Magíster, por aclarar todas las dudas resultantes de esta temática y también por compartir su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Hay muchos otros comentarios en el chat felicitándolo por esta conferencia, agradeciéndole, Gracias. diciendo que han aprendido muchísimo y que es un tema sin duda muy interesante. Hay algunos participantes también que escribieron si tenían algún proyecto de investigación en el que se podía hacer voluntarios para que usted pudiera compartirnos el contacto. Pues por los momentos, por cuestiones de pandemia, no hemos tenido, ¿verdad? O sea, estábamos con muy buena racha, muy buen récord antes de la pandemia y por cuestiones de ahorita, pues está complicado, ¿verdad? Porque siempre hay que trabajar con gente, sobre todo trabajar en agua, entonces mascarilla pues no funciona de mucho. Pero pues el laboratorio pues siempre va creciendo, siempre va insistiendo, ¿verdad? En sus cuestiones y eventualmente vamos a empezar a publicar todas estas cuestiones porque hasta ahorita empezamos a retomar la semipresencialidad, ¿verdad? Ya estamos teniendo algunas prácticas de laboratorio presenciales, pero algunas, un número muy reducido de estudiantes, ¿verdad? Entonces, pues a partir de este piloto, pues vamos a ver en qué terminamos, ¿verdad? Pero muchas gracias y siempre pues por estudiante interesado, estudiante que pues bienvenido pues aquí en los laboratorios, porque lo que ocupamos pues esta parte de investigación científica es muy importante y pues nosotros solo no lo podemos hacer. Nosotros, déjenme decirles, dependemos mucho de los voluntarios, mucho del grupo de voluntarios que nosotros tenemos. Bueno, ahorita están aquí a 4 metros de mí en el otro lado del laboratorio, ¿verdad? Que están trabajando en sus cosas, ¿verdad? Entonces, claro, bienvenido siempre. Y esperamos que su proyecto siga creciendo y dando mucho fruto. Gracias nuevamente. Gracias. Ha sido un honor para nosotros tenerlo el día de hoy en Cátedra de la Tierra y esperamos seguir en comunicación con usted, Magíster, para futuros eventos. Claro, con gusto. Gracias. También agradecemos a todos los estudiantes por su participación el día de hoy. Fue un gusto compartir con ustedes en esta tarde y seguiremos en contacto. Hasta pronto.